Mis apreciados amigos, un saludo cordial, qué gozo estar conectado una vez más para juntos compartir este estudio maravilloso de la Biblia a través del curso La Fe de Jesús. Como ya lo sabemos, es un curso que consta de 20 lecciones. Cada una de estas lecciones trata un tópico especial acerca de la doctrina bíblica y vamos a encontrar las diferentes respuestas allí en la misma palabra de Dios. Así que quiero invitarte a que ya tengas en tus manos la lección de hoy, tu lápiz, tu Biblia, y juntos nos preparemos para este estudio especial. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias porque nos das el privilegio de seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos, danos sabiduría, guíanos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy llegamos a la lección número 7, lo que la Biblia enseña acerca del plan de salvación. Recuerda que la lección pasada, la lección número 6, nos hablaba lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Cómo fue que este mundo perfecto que salió de las manos preciosas de Dios se convirtió en este mundo miserable que tenemos hoy, en este mundo de dolor, de miseria, de enfermedad. Cómo fue que todo esto llegó a ocurrir. Así que vimos en esa lección que no es culpa de Dios. Dios creó un mundo perfecto, pero el enemigo introdujo su mano como un niño malcriado en el cuadro recién pintado del Señor y lo echó todo a perder. Vamos a mirar en esta lección 7 entonces cuál fue la respuesta de Dios al pecado. ¿Cómo reaccionó Dios cuando este mundo, que es un mundo amado por Él, entró en el pecado? Lo que la Biblia enseña acerca del plan de salvación. Si estamos listos, ya hemos orado, ya tienes tu lección y tu lápiz, tu Biblia, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si recuerdas, la pregunta final de la lección anterior era exactamente la misma. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Estábamos mirando otra cita bíblica, pero en esta de Romanos 5:12 nos recuerda que el pecado entró al mundo por un hombre, la desobediencia de Adán, y ese pecado trajo la muerte, y como todos hemos pecado, así que todos estamos destinados a morir. El resultado final de nuestra existencia sería la muerte eterna. Así que teniendo en mente esto, que la consecuencia final del pecado es la muerte, escribe allí, la respuesta es la muerte. Vamos a mirar qué hizo Dios. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Puede el hombre por sí mismo resolver el problema del pecado? ¿Puede el hombre salir de esta situación, de esta condición que estamos sumergidos? ¿Puede el hombre hacerlo? Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 2, verso 22. Jeremías capítulo 2, verso 22. Recuerda la pregunta, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Oye, como dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Voy a repetir la cita. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La respuesta a esta pregunta, ¿puede hombre resolver el problema del pecado? Definitivamente no. Por sí solo no puede. Coloca allí, no puede.
Y mira cómo dice Jeremías. Jeremías usa una ilustración interesante. Él presenta el pecado como una mancha horrenda. Cuando usted tiene una ropa linda, blanca, y de pronto le cayó una comida, le cayó una salsa, le cayó una fruta y manchó esa camisa, ese vestido, usted va a utilizar algunos productos de limpieza para desmancharla. Y la camisa, el vestido, después que ha sido sometido a ese tratamiento, puede quedar una vez más original. Pero mira cómo dice acá el Señor. Él presenta, como ya lo dije, el pecado como una mancha horrenda. Y dice que aunque nos lavemos con lejía o cloro, en algunos países lo conocen así, o son dos productos diferentes, pero conocemos más el cloro, o amontones jabón sobre tu cuerpo, es decir, uses mucho jabón, esa mancha del pecado no desaparece. ¿Y a qué se refiere lavarse con lejía? ¿Y a qué se refiere amontonar jabón? Son las obras humanas. Algunas personas piensan que solamente la fuerza de voluntad es suficiente. Voy a tener fuerza de voluntad y entonces no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Voy a tener fuerza de voluntad y voy a dejar aquel vicio, voy a dejar aquel problema. Y puede que lo logre la fuerza de voluntad, pero no resuelve el problema del pecado, porque como dijimos en la lección pasada, el pecado es una condición en que nosotros estamos. Y entonces puede que alguno que con fuerza de voluntad dejó alguna cosa mala, ahora se sienta orgulloso, sienta que es una persona poderosa y se va a otro pecado, ¿te das cuenta? El hombre no puede resolver por él mismo. Algunas personas hacen penitencia, prometen a cumplir penitencia si les ayuda en algo, les ayuda en lo otro. Todo esto es lavar con lejía o amontonar jabón, pero nada de esto funciona, nada de esto resuelve el problema. La respuesta es no. Vamos a ver la tercera pregunta. Mira cómo dice la tercera pregunta. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al mundo? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al mundo? La respuesta está en Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Si el hombre no puede hacer nada para resolver su problema de pecado, entonces la solución la tiene que tener Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la provisión? Mira cómo dice San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué tremenda provisión hizo Dios. Como la paga del pecado es la muerte, envió a su Hijo a morir. Vamos a ilustrarlo un poquito, vamos a mostrar un poquito la profundidad de esto. Cuando Adán y Eva pecaron, el enemigo colocó en una encrucijada a Dios. Le dijo, el hombre ha pecado y tú dices que la paga del pecado es muerte, debe morir, porque tu justicia exige que muera. Pero si lo matas, ¿a dónde queda tu misericordia? Pero si no los matas, ¿dónde queda tu justicia? ¿Te das cuenta? Acorraló al Señor. ¿Y cómo resolvió Dios este problema? Enviando a Jesús. En la muerte de Cristo, la justicia y la misericordia se encontraron. La justicia y la misericordia se besaron. Murió Jesús en lugar del pecador, para abrir la oportunidad de salvación. Así que la respuesta, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al mundo? Al hombre, coloca allí, entregó a su Hijo único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo resolver el problema del pecado. Pero ahora Dios ha hecho una provisión. Envió a Jesús
para ocupar mi lugar. Vamos a la tercera pregunta. A la cuarta pregunta, perdón. La cuarta pregunta dice, ¿cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús la misión que él vino a cumplir en esta tierra? La respuesta está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10. Dice este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando el propio Señor Jesús y está describiendo su misión. Él dice, el Hijo del Hombre, que era uno de los títulos que a Jesús le gustaba recibir. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cuál fue su misión? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Coloca allí, esa es la respuesta. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te pregunto, ¿quiénes se habían perdido? Nosotros, todos los seres humanos, absolutamente todos, porque todos estamos en pecados y condenados a morir. En pecado y condenados a morir. Así que, gloria a Dios, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. Vino para darnos a nosotros salvación, para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Bendito sea su nombre. Vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, ¿cometió Jesús algún pecado? ¿Cometió Jesús algún pecado? La cita o la respuesta está en Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos capítulo 4, verso 15. Oye esta cita extraordinaria. Óyela, mi amigo, óyela, mi amiga, vívela. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a repetir la cita. Recuerda la pregunta, ¿cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cometió Jesús algún pecado? Definitivamente no. La respuesta es no. Pero hay varias cosas interesantes en esta cita. Mira, lo primero que resalta, lo primero que viene a nuestra vista, la primera buena noticia es que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo se compadece de tus debilidades y de las mías. Cristo entiende tus debilidades y las mías. No nos alcahuetea, pero nos entiende. Se compadece de nosotros. ¿Y sabe por qué? Dice el apóstol Pablo, quien fue el que escribió esta carta a los hebreos, aquí mismo, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue sometido a la misma presión que estás sometido tú, que estoy sometido yo todos los días. Y fue sometido a una presión mucho más alta, porque el enemigo buscaba desligarlo del Padre. Y Jesús podía hacerlo porque era Dios. Mira que cuando Él intenta desligarnos a nosotros del Padre, lo logra con facilidad, pero estamos perdidos. No tenemos poderes. Jesús lo tenía. Ahora alguien puede decir, bueno, pastor, ¿cómo que fue tentado en todo según nuestra semejanza? ¿Cómo que fue tentado igual que yo? Jesús no fue tentado a entrar a internet para ver pornografía. No existía la pornografía en ese entonces, pastor. Bueno, yo quiero decirte que a lo mejor sí existía, pero tendría su forma de presentarse en ese entonces. Pero cuando dice que fue tentado en todo, por supuesto que no es en todos los detalles,
pero recibió una presión igual que tú y se sostuvo de la mano de Dios. Así que alabado sea el nombre de Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que está listo para ayudarnos. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 6. Esta pregunta también es interesante. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Nosotros teníamos una deuda con Dios, ¿sí o no? Una deuda con nuestro Dios. Habíamos pecado, merecíamos morir, pero Jesús vino y pagó esa deuda. ¿Cómo la pagó? La cita Isaías 53, versos del 3 al 7. Isaías 53, versos del 3 al 7. Es interesante lo que te voy a decir porque Isaías escribió esto muchos años antes de que ocurriera. Es decir, es una profecía que estaba escribiendo acerca de Jesús, el profeta Isaías. La cita es un poquito larga, son 5 versículos que vamos a leer, pero colócale atención. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Mira cómo lo describe Isaías. Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ya esa parte de esa cita la había leído. Dice que fue llevado al matadero como oveja. La pregunta es, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Mira que esta cita que estoy leyendo acá, esta cita que estoy aquí tratando de resumir lo más posible, muestra una descripción del tiempo final de Cristo en esta tierra. Dice que fue abatido, que fue molido, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó los pecados de toda la humanidad y los cargó. Este es un concepto que quizás nuestra mente finita no logra captar. Por eso dice la Escritura y la inspiración que el tema de estudio por toda la eternidad será el tema de la salvación. Para comprenderlo, Él cargó literalmente nuestros pecados. Es decir, voy a ilustrarlo de esta forma. Si alguien viene con una caja muy pesada y me dice, Rixer, tenme esta caja, yo la sostengo, la estoy cargando yo, pero yo sé que la caja no es mía, es de él. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cargó en forma literal los pecados del ser humano. Es decir, él fue considerado el asesino, él fue considerado el adúltero, él fue considerado el drogadicto, él fue considerado el egoísta, el orgulloso. Todos los pecados él los cargó en la cruz del pecado como si los hubiera cometido él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, es decir, por esa muerte, tú y yo, nosotros fuimos curados. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Entonces coloca allí, entregando su vida por cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a que leas esta cita
con oración y meditación. Isaías 53, versos del 3 al 7. Léela con más calma, pero por ahora la respuesta es: Jesús, ¿cómo pagó la deuda del hombre? Pues dando su vida por cada uno de nosotros. Vamos a la pregunta número 7, la última pregunta de esta lección. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué acto realizado por Jesús aseguró nuestra salvación? Alguien puede decir, bueno, que murió. Vamos a mirar. La cita, la respuesta, 1 Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22. 1 Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Permítanme volverla a iniciar para hacer el énfasis donde está la respuesta. Recuerda que la pregunta es: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son o serán vivificados. Mas ahora Cristo ha resucitado, alabado el nombre de Dios sea en esta hora. Cristo murió, sí, como no, pero su tumba está vacía. No hay nadie allí en la tumba. La Biblia dice que el domingo, temprano en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro para hacer el trabajo de preparación del cuerpo y encontraron la tumba vacía. Y desde entonces está vacía porque Cristo resucitó. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Coloca allí, la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiera muerto, hubiera cargado nuestros pecados y muerto, pero se queda muerto, ¿qué esperanza tuviéramos? Pero alabado sea el nombre de Dios, porque Él ha resucitado. Está a la diestra del Padre. En Apocalipsis, Él saluda a Juan y le dice: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Y dice acá, esta cita que acabamos de leer: porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué debo hacer? Una vez que llego al estudio de esta lección y comprendo el maravilloso, precioso plan de salvación que Dios ha diseñado, ¿qué debo hacer? En primer lugar, creer en Jesús. Segundo, aceptarlo como mi único Salvador, abrirle las puertas del corazón. En lo tercero, invitarlo para que Él reine. Yo quiero orar en esta oportunidad para que tú, mi amigo, para que tú, mi amiga, que acabas de mirar esta lección, entonces abras el corazón a Jesús, para que Jesús reine supremo y tú, al igual que yo, seamos candidatos para salvarnos por toda la eternidad. Querido Dios, gracias por enviar a Jesús a esta tierra. Gracias por permitirnos una oportunidad de salvación a través de su muerte y su resurrección. Gracias, Cristo, por aceptar esa tarea. Ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos, qué privilegio haber estado con ustedes. Oro por cada amigo, cada amiga que está viendo estas lecciones, porque anhelamos pronto ir al reino de los cielos. Un bendecido día para todos y nos vemos en la lección número 8.